continuando con el video. Ahora vamos a experimentar todos los circuitos que construimos esquemáticamente, los vamos a ver físicamente si en realidad se comportan de esta manera. Entonces ahorita estamos viendo el circuito que habíamos visto donde el circuito es puramente capacitivo y hay dos capacitores, una en serie, uno de 0.1 microfaradios y el otro de 0.01 microfaradios. Entonces aquí tengo el circuito ya conectado en nuestro NI Elvis 3 y este viene siendo el circuito de 0.01 microfaradios y este otro el de 0.1 microfaradios. Entonces este tiene más capacitancia que este. Y entonces para ver cómo se reparten el voltaje, pues vamos a medirlos, vamos a ver si coinciden, ya que pues ya los calculamos. Aquí estoy midiendo el de capacitancia menor y su voltaje me da que es 2.6 volts, mientras que en el capacitor de capacitancia mayor me da que tiene un menor voltaje, que es de 314 milivolts. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, como ya sabemos, la fórmula que acabamos de estudiar decía que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por F por la frecuencia por la capacitancia. Eso quiere decir que mientras más capacitancia o más frecuencia tengamos, menor reactancia capacitiva vamos a tener. Y si tenemos una menor reactancia capacitiva, en este caso el de mayor capacitancia tiene una menor reactancia capacitiva. Si utilizamos la ley de Ohm para saber su voltaje, va a ser eso que nos da de reactancia capacitiva, que es una cantidad mínima, menor a la reactancia que va a tener el de menor capacitancia. Si lo multiplicamos por la corriente, vamos a tener un menor voltaje. En cambio, por eso es que vimos aquí que es el de mayor capacitancia es de 300 milivolts, mientras que el de menor capacitancia tiene mayor voltaje, porque su reactancia capacitiva fue mayor y al multiplicarlo por la resistencia fue que nos tenía que dar esos 2.6 volts. Esa es la explicación de por qué el de capacitancia menor es el que más voltaje se lleva. Y bueno, acompáñenme a ver el siguiente circuito. Bueno, estamos con el siguiente circuito que estudiamos esquemáticamente, donde tenemos dos capacitores en paralelo, sin polaridad, y ellos dos están en serie con la resistencia de 12 kiloohmios. Entonces, pues aquí sabemos principalmente pues, que tenemos una capacitancia total en serie con una resistencia. Esos capacitores son del mismo valor, los dos son de 0.01 microfaradios. Entonces, pues como hicimos en el cálculo, obtuvimos su capacitancia equivalente, que es la mitad de cada uno. Y lo que sucedió fue que obtuvimos la reactancia capacitiva de ellos, la cual nos dio 7957 ohmios, cuya resistividad a la corriente es menor que la de la resistencia. Entonces lo que pasa es que sabemos aquí que pues obviamente la resistencia va a ganar más voltaje que los capacitores en paralelo. Y bueno, aquí vamos a medirlo. Y nos tiene que dar el valor que vimos calculado, el cual nos da, el cual nos da 2.4 volts, ya que, bueno, por ley de Ohm multiplicamos los 12.000 ohmios por la corriente y pues eso nos va a dar ese valor, que es el voltaje. Y bueno, como la reactancia capacitiva es menor a la resistencia de nuestro resistor, el voltaje obviamente va a ser menor. Si aquí lo medimos, el voltaje de la capacitancia total será 1.6 volts. Y bueno, pues este estudio ya no fue puramente capacitivo, es un circuito RC, resistivo capacitivo, donde ahora pues tenemos resistencia, que es la parte real del circuito, y las capacitancias, los capacitores nos dan la parte imaginaria de él. Y bueno, acompáñenos a ver el siguiente circuito. Bueno, aquí vamos a estudiar ahora lo que es un
un circuito igual resistivo capacitivo, pero va a ser solo un capacitor y va a estar en serie con una resistencia de 12 kilos, 12 kiloohmios. Entonces el capacitor que estamos usando es de 0.01 microfaradios, o sea es de 103, así está inscrito en el material. Y bueno, lo que sucede aquí es que si obtenemos la reactancia capacitiva del capacitor, nos va a dar que es igual a 12 kiloohmios, lo cual es igual a la resistencia, o sea, la reactancia capacitiva es igual a la resistencia del capacitor. Y bueno, pues obviamente si tenemos la misma resistencia a la corriente, lo que va a pasar es que se van a repartir el voltaje por igual, o sea, el capacitor va a tener uno, bueno, aquí cambió nuestra fuente de voltaje, ahora nuestra fuente de voltaje es de 2.1 BRMS, el cual tiene un voltaje 3 de pico y ahora tenemos una frecuencia de 1326.29 Hz. Y entonces, pues, como dije, nuestro BRMS es 2.1, entonces se reparten el voltaje, ¿no? Y bueno, vamos a medirlos para pues, comprobar lo que estoy diciendo. Y bueno, el voltaje del capacitor nos da 1.48 volts. Nos da 1.48 volts. Y pues el de la resistencia es de 1.48 volts. Entonces pues estamos confirmando que se reparten el mismo voltaje porque ellos dos tienen la misma resistencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque, bueno, cualquiera se puede preguntar que por qué ellos no, al sumar sus voltajes no suman el voltaje de la fuente de poder, la fuente de voltaje, el generador de funciones que le está dando, ya que es de 2.1. Si lo sumamos nos va a dar 3 volts. Y bueno, lo que sucede es que como la resistencia da la parte real del circuito y el capacitor da la parte imaginaria del circuito, no los podemos sumar como tal, ya que son pues, distintos vectores. Entonces lo que tendríamos que analizar aquí, como mencioné, pues serían los vectores. Al hacer este circuito hay un desfase tanto en la resistencia, con la reactancia capacitiva, tanto como en el voltaje de la resistencia, con el voltaje de la capacitancia, y hay un desfase igual entre la corriente del capacitor con la corriente de la resistencia. Entonces, esto lo tendríamos que analizar pues, en un pizarrón por Pitágoras, esas fórmulas las usamos anteriormente, y tendríamos que obtener la magnitud del voltaje, donde el voltaje imaginario lo está dando el capacitor, y el voltaje real lo está dando la resistencia. Entonces, usando la fórmula que usamos anteriormente, es que nos debe de dar ahora sí el voltaje, el valor de 2.1, porque pues cualquiera se puede confundir de que sumando estos dos nos tiene que dar el voltaje que le está dando la fuente de poder así como tal. Pero pues no, porque ya sabemos que uno es parte imaginaria, otro es parte real, no los podemos sumar así como tal, sino analizándolo, obteniendo su magnitud. Y bueno, este es el final de la práctica. Gracias por ver el video y hasta la próxima.